Hola, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Sebastián Menéndez Padrón, licenciado en Psicología y psicoanalista. Hoy le traigo un tema que es la adolescencia. Bueno, definamos lo que es la adolescencia. La adolescencia es un momento de transición entre la niñez y la adultez. Es una cuestión cultural, es una producción cultural. ¿Qué quiere decir eso? La adolescencia viene como una producción del capitalismo, es decir, por decirlo en términos así sencillos, la adolescencia es una forma para que el niño o la niña se preparen para la vida adulta, para trabajar, es decir, para producir y consumir. Ahora bien, hay que diferenciar pubertad de adolescencia. La pubertad es el momento de cambio fisiológico, anatómico, corporales, ¿no? La aparición de vellos puberales, en los hombres le crecen los hombros, la estatura, la mandíbula, los cambios de los genitales, etc. En la mujer, la aparición de vellos puberales, las caderas, los pechos, los glúteos, etc. Lo que se llaman caracteres sexuales secundarios. Bien, ahora pasemos en la adolescencia. La adolescencia es una construcción sociohistórico-cultural, es decir, que es una construcción cultural y por ende cada cultura tiene un tipo de adolescencia. En Estados Unidos tienen un tipo de adolescencia, en Argentina tienen otro, etc. Por ejemplo, hay culturas que no hay la adolescencia. Directamente, cuando llegan a la pubertad, pasan a la adultez. Hay tribus, ¿no? Bueno, ahora hablemos de los duelos que deben pasar los adolescentes, los padres y los familiares. ¿Duelos sobre quién? Sobre el niño o la niña que eran. Es decir, no solamente los adolescentes tienen que duelar ese niño o esa niña que eran, sino también los padres, los cambios de roles, ¿no? Cuando ven que al adolescente le dicen mi niñito querido, y no, ya no es más un niñito querido, si dice eso es porque no duelaron al niñito o la niñita que está ahí todavía. O sea, tienen que duelar al niñito, a los padres que tenían a ese niñito o esa niñita, y los familiares también tienen que duelar. Obviamente que el duelo no es algo fácil, no es algo que se pasa con felicidad. Se pasa con sufrimiento, con momentos de crisis, con momentos de conflictos. Los roles no están bien definidos y se van construyendo durante la adolescencia. Ahora bien, ¿qué tipos de crisis aparecen en la adolescencia? Aparecen crisis en la identidad, crisis en el cuerpo, en la autoestima, en la imagen del cuerpo. Aparecen las adicciones, aparecen ya salir del círculo íntimo familiar y empiezan a buscar otros grupos, ¿no? Se llama exogamia, empiezan a buscar grupos fuera que tienen sentido de pertenencia, donde sienten que pertenecen a esos grupos. Empiezan a escuchar su misma música, empiezan a consumir las mismas sustancias que consumen ellos. A veces ahí aparecen los conflictos con los padres, empiezan a aparecer crisis. ¿Por qué? Porque los padres ya no vienen a ocupar, no, ellos tienen que duelar también a esos padres que tenían en la niñez, ¿no? Por ejemplo, entran a la secundaria y dicen, ya va a venir mi padre o mi madre a defenderme, y no, en la secundaria ya no te pueden defender como te defendían en la niñez, ¿no? Entonces, este tipo de duelo, ¿no? Y este tipo de crisis que empiezan a aparecer, empiezan los conflictos. Empiezan conflictos con los padres, con la madre, con los hermanos, hasta con ellos mismos, ¿sí? Empiezan las crisis con la imagen del cuerpo, con el autoestima, donde aparecen enfermedades, patologías, podemos decirlo tranquilamente, como la anorexia, la bulimia. Entonces, crisis en la identidad también. No se saben muy bien cómo actuar, actúan de cierta manera, después se sienten culpables por cómo actuaron, o cómo actúan frente a los padres y después se sienten culpables, pero lo vuelven a actuar. Los padres no saben cómo resolver esto. Entonces, ahora, si se presentan estos tipos de problemas,
y la recomendación es que acudan a un terapeuta, un psicólogo, una psicóloga, etcétera. ¿Por qué? Porque este tipo de cuestiones no se tiene el poder de poder resolverlos. Los padres no pueden resolverlo, los niños no pueden resolverlo. Y ahí viene la cuestión, ¿quiénes tienen que aceptar ir al psicólogo, a la psicóloga, al terapeuta? Los padres son los que tienen que aceptar. Son los que tienen que decir, necesitamos ayuda terapéutica. No los niños, los padres, ¿sí? Tienen que llegar a esa fase de aceptación. Así que, bueno, le traía esto, espero que todos estén muy bien y ya saben, si quieren poner alguna pregunta que trate algún tema, etcétera. En el video anterior había puesto equivocadamente una palabra para ver si me ponían alguna frase ahí abajo, pero bueno, parece que no funciona así. Si ustedes quieren hacer cualquier tipo de crítica, me parece excelente, día libre, pueden hacer lo que quieran, poner abajo, siempre que sea constructiva, una crítica constructiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga fundamento. Mirá, Seba, a mí no me parece que es así por tal y tal cosa, ¿no? Porque cualquiera puede poner, mirá, a mí no me gusta esto y se terminó, ¿no? Así que bueno, espero que todos estén muy bien, disfruten de la vida, cuiden a sus seres queridos, muchos éxitos y nos vemos la próxima. Hasta luego.